sería, bueno, en mi caso más conveniente seguir charlando sobre el caso de Lozoya y el combate a la corrupción. Lo que vemos es que va a ser muy difícil, si no es que imposible, que se atraiga al caso o que no sé si algún abogado que me esté escuchando va a decir, ese no es el concepto, no sé cuáles son los conceptos, pero el que se incorpore al caso a Peña Nieto, que sin duda es el principal beneficiario de esto y el principal responsable, como dijo Lozoya Austin y a través de su abogado, Coello, desde hace meses, antes de que huyera a España, de que él no se mandaba solo, ¿no? Que había otros arriba de él. Y por supuesto que esto es así. En el sistema político mexicano tan presidencialista, tan centralizado, tan personalizado, esto es así. No podía Lozoya actuar solo, ¿verdad? Incluso ni Videgaray solo, sin la anuencia del presidente de la República. Entonces, el asunto es de que si se llevase hasta ese momento sería un triunfo histórico, no tan solo de coyuntura del gobierno de la 4T. El problema está en que por las mismas declaraciones de López Obrador, de que, como ha dicho, yo solo llevaría a juicio a los expresidentes en caso de que el pueblo lo pidiera, lo solicitara y lo decidiera. Esto, bueno, es muy vago, muy, digamos, ¿cómo decirlo, no? Legalmente, para que así sucediera. Lo cierto es de que pudiera haber entonces un compromiso, ¿no? No sabemos exactamente que se da mucho, incluso se está hablando de que en las próximas elecciones también suceda a nivel de gobernadores, ¿no? De que algunos gobernadores puedan favorecer a algunos candidatos de Morena, adelantándose a una posible protección, a un pacto de no agresión sobre posibles corruptelas, ¿verdad? Una vez que pierda el poder del partido en turno. Entonces, yo no sé si hubo, como se ha dicho, hubo un pacto entre Peña Nieto y López Obrador, en el que López Obrador le decía, permite mi triunfo, no intervenga, no de manera ilegal. Pero bueno, si esto fue cierto, pues ¿qué es lo que le ofreció López Obrador a Peña Nieto para que Peña Nieto aceptara? ¿No? No intentar echar abajo un triunfo legal. Pues lo único que uno puede pensar es que pues perdonarle las corruptelas, ¿no? No a su gabinete, en otros miembros no corruptelas, sus corruptelotas, ¿verdad? No a los miembros de gabinete, pero a él sí. Bueno, entonces es muy difícil que se llegue a ese grado, aunque si nosotros lo llevamos seguramente a una consulta popular, lo más probable es que dijera la gente sobre Peña Nieto, por supuesto, por diferentes razones, ¿no? Entre otras porque siempre el pez grande es más atractivo para tratárselo de comer, ¿verdad? Y como que habría una especie de venganza histórica aquí sobre un presidente que nunca ha pasado, qué sé yo, por diferentes razones, seguramente dirían sí sobre el presidente de la República. Entonces, bueno, yo no creo que suceda esto, tanto por el pacto como por una situación política de que implicaría un cataclismo donde no fácilmente ni Peña Nieto ni sus aliados, que son muy poderosos, dejarían que esto sucediera. Bueno, entonces vemos aquí profundas implicaciones políticas en el caso. Por lo pronto, la primera tesis que yo retomo y que manejan muchos periodistas con razón es de que
políticamente lo está manejando muy bien, la 4T está saliendo beneficiado, ¿no? de esto. Tan es así que en las pasadas encuestas, además de la visita a Estados Unidos, que no le salió mal a López Obrador, el caso de Lozoya volvió a elevar las opiniones en favor de López Obrador y por lo tanto también esto podría beneficiar a Morena en las próximas elecciones. Entonces, se va a ir amenizando, lo está haciendo bien, está amenizando el caso políticamente, mediáticamente, ¿no? Vamos a ver qué tanto puede durar esto, si puede durar hasta dentro de un año, dentro de 11 meses que serían las elecciones, falta mucho, ¿no? Y se viene encima una profunda crisis económica, ya la tenemos, pero va a ser mayor en los próximos meses. Entonces vamos a ver hasta dónde esa crisis económica permitiría que el manejo político, en este caso, sea más importante o le siga rindiendo frutos a la 4T, o que los decenas de miles de muertos de la pandemia también afecten más todavía al gobierno de la 4T. No está decidido nada. Por lo pronto, como bien dice Carlos, hay un elemento aquí, ¿no? En la lucha contra la corrupción manejada políticamente, que se está utilizando como el principal recurso para llegar parado a las próximas elecciones. Tengo la impresión de que son dos bombas y la que estalle más fuerte va a inclinar un poco la balanza en una dirección u otra. Me refiero a la oposición López Obrador. O sea, yo he hablado de 5 crisis, que no voy a mencionarlas ahorita, que están tendiendo a la baja la popularidad de López Obrador. De acuerdo, Santa María, la visita a Trump le ha subido un punto de popularidad a López Obrador, es el que tengo yo. Pero ya empezó Trump a hablar mal de México. Y muy mal. Segundo, este asunto anticorrupción pues está por verse, ¿no? A lo mejor hay un buen proceso, un excelente proceso que marque un antes y un después. Pero estos usos políticos ahorita que están dando, ¿no? Pueden descarrilarse y pueden diluirse o cuando menos rasparse en el proceso. Vamos a verlo, creo que hay que verlo con cuidado y que nosotros no debiéramos discutir, más bien esperar resultados, hacer pronósticos, muy bien, pero me parece que sigue estando la moneda en el aire, sigue estando la moneda en el aire, más aún que todas las cosas como el hambre, por ejemplo, ¿no? Y la necesidad de pensar sobre el hambre y las repercusiones de ellas, también van a tensar las cosas en México. Ayer leía, no me gustó, pero en fin, se lo voy a decir, unos resultados de 6 encuestas que compendia a la RAQUE. Hay una baja estrepitosa de López Obrador. Hay que esperar que termine junio. Ya hay encuestas telefónicas otra vez que nos den un horizonte de cómo están yendo las cosas ahora. Yo lo que quisiera es que se llevara un buen proceso. México lo ocupa. Pero que al mismo tiempo que nosotros, los que somos críticos, no nos vayamos en un solo carril, que veamos lo que está pasando también con la pandemia, con la crisis, con esto y con lo otro, ¿no? Pero también tengamos mucho cuidado en juzgar correctamente este proceso que viene anticorrupción
que para mí también es muy importante. Sí, no, bueno, creo que me toca. Es sobre esto de las encuestas, esta encuesta a que te refieres, Elio, de Alarraqui, realmente no vi la nota en video, no leí la columna, pero la misma columna la leí después. Entonces vi la nota y efectivamente se refería a 6, pero no eran exactamente, sí eran 6 quizá, pero de las números que dio, se refería únicamente a una de las encuestas, la de Gea ISA, la cual tuve oportunidad de conocerla ayer o hoy, no me recuerdo ya muy bien, y efectivamente habla, esa encuestadora únicamente, Gea ISA, habla de un descenso notorio de la aprobación del gobierno de López Obrador. Hay un 39% de los encuestados que aprueba el gobierno de López Obrador y hay un 58% que califica de mal y muy mal, ya sumados esa gestión de la 4T. Entonces, esta situación eh, de las encuestas, que son sin duda instrumentos de los que no nos vamos a poder desprender fácilmente, más si son técnicas que se usan precisamente de modo correcto desde el punto de vista técnico, entonces hay que tomarlas siempre como referencia para el análisis político, para el análisis de calidad, ¿no? Entonces yo creo que estos números y otros más, otros datos, como siempre tiene López Obrador en el bolsillo, pienso que no les están agradando, que no son de los que ellos esperaban tener. Entonces, alguien en el gobierno que ve que en año y medio su aprobación cae del 60 al 40, realmente ya se debe de preocupar. Y si se sabe que en unos meses más ya esta tendencia no parece que se vaya a detener, porque tres de los grandes problemas nacionales se han agudizado: la economía, todo lo que implica en términos de desempleo e ingreso de las familias, la seguridad, que cada vez es más evidente, no sé, de los feminicidios, me parece que hay una muerte por día de féminas, ¿no? Como promedio, algo espantoso. Y por si faltara algo, la pandemia, en donde la pandemia es muy obvio, porque ellos no se han encargado de demostrar esa obviedad de que sus estrategias no han fallado. Desde hace 3 meses están diciendo que la curva se aplana, que la curva se aplana, y lo único que pasa con esa curva es que crece, crece y crece. Cada día las cifras superan la del día anterior. No he entrado a lo que le llaman los matemáticos la curva de rendimientos decrecientes, que sigue creciendo, pero su curva hacia lo plano. La única curva que se va yendo hacia lo plano es justamente la de la aprobación del gobierno de López Obrador. Por un lado, una curva de desaprobación que crece, y otra curva de, este, de, de salud, de aprobación, que crece hacia su cima, y una que crece hacia arriba. En fin, son dos tendencias muy opuestas que se van a confrontar en el año siguiente. Por eso es lo de Lozoya, por eso es este ruido mediático que se está haciendo sobre el tema de la corrupción y de Lozoya. Y quizá no me queda muy claro, la verdad, no sé. Estoy convencido que esto de Lozoya está en un marco de la campaña siguiente, pero no estoy seguro hasta dónde quiera llegar el gobierno en este caso,
porque si algo están haciendo es justamente salirse de lo que se conoce como el debido proceso. Esto que acaba de decir Arturo Santamaría, si López Obrador quiere agarrar a Peña Nieto, ¿cómo que si López Obrador? Tendría que ser un juez. Bueno, Sí, claro cierto, lo que no es entiendo muy bien. Obrador. Tendría que ser un juez y justamente por las declaraciones de Lozoya, que lo traiga a declarar, que Lozoya aporte pruebas, que tenga algún video, algún documento, que algo que lo comprometa. Y eso sería materia de un juez, pero no del presidente de la República, a no ser que el presidente de la República sabe perfectamente bien y entiende muy bien lo que es el debido proceso o indebido proceso, a no ser que él mismo esté provocando una puerta, una salida lateral a este problema, ¿no? Uh, o esté realmente enredando los hilos de este problema. Yo me pregunto qué harían este gobierno si las cosas llegan a Peña Nieto. Si Brasil, con toda su tradición golpista, de golpismo militar, tener a Lula en la cárcel le agitó la vida política durante todo ese tiempo y tuvieron que sacarlo. Ahí que están acostumbrados al escándalo político y a las asonadas realmente ruidosas, ¿no? Ahora con gente de ese nivel, de ese tamaño, pues creo que este gobierno se vería envuelto en el escándalo las 24 horas del día, los días que le falta el sexenio. Entonces, no creo que estén realmente manejando bien las cosas. La opción que tienen de darle vuelo a la lucha contra la corrupción es una opción que se les puede revertir, se les puede venir todavía, en lugar de tenerle beneficio, le traería por si le faltaran todavía más perjuicios, ¿no? Ya tiene 3 muy graves como para sumarle uno más, que se ampare Lozoya por el indebido proceso y tenga evidencia de ese amparo. Estas declaraciones que hace Obrador cada rato, si el pueblo quiere, juzgamos a Peña Nieto. ¿Cómo que si el pueblo quiere? Eso es un asunto de leyes. Tenemos que seguir las leyes en el derecho, en la aplicación de la justicia conmutativa. Se siguen las leyes. Toma y daca, haces esto y te toca lo otro, ¿no? Pero no es justicia social en donde el presidente decide esto y lo otro. No, ahí es el derecho y las técnicas jurídicas las que se tienen que seguir de un modo que no tiene incuestionable, ¿no? Entonces, creo que este gobierno anda un poco errático. Los problemas lo están perdiendo la serenidad. Si de por sí desde un principio mostró falta de ideas, ahora sin ideas y perturbado, no nos espera nada bueno. Adelante. María. Bueno, si hablamos en términos ideales de un Estado de Derecho, pues Carlos tiene toda la razón. O sea, se está manejando mal el proceso, no debería el presidente de la República politizar o estar interviniendo tanto en este caso. Estamos hablando de la realidad, Sí. ¿no? Debemos de tender, sí, a un Estado de Derecho, en un sentido ideal, ¿no? No por idealista, sino porque es el que mejor funciona. Pero si nosotros vemos en términos realmente específicos de la situación actual, concreta, del medio político y de dónde están poniendo su atención los medios de comunicación, cómo están reaccionando los actores políticos, independientemente si esto es legal o no. Lo cierto es de que quien está marcando la pauta es López Obrador, ¿no? O sea, el tema que se está discutiendo por encima de los otros temas que son muy graves es este. Eso habla de una eficacia política. Ahora bien, esto para que sea
políticamente más redituable para el gobierno tiene que ver, bueno, sus efectos en la opinión de la gente. No hay otra manera de ver, digamos, si es eficaz o no el manejo del caso, ¿no? Más que ver en quién conduce el debate, quién marca la pauta de la opinión del debate público, en qué están ocupados los medios de comunicación, los principales líderes de opinión, ¿no? Y esto es evidente, es el tema que domina, ¿no? Ha desplazado a los otros. Incluso en los periódicos locales lo podemos ver, ¿no? Donde el caso de la pandemia ha ido disminuyendo sus espacios en los periódicos del Estado y avanzan los otros temas manejados por el gobierno de la República. Entonces, bueno, vemos, puede ser que después de 4 meses los medios como que estén viendo que mediáticamente se está agotando el tema de la pandemia a pesar de su gravedad y que prefieran el otro. Yo tiendo a pensar más bien que la fuerza del caso de Lozoya y un poco su novedad en términos periodísticos y la manera en que lo ha orientado el gobierno, que está logrando que ahí se centre la atención. Uno, eso es eficacia política, ¿no? Y lo otro es que si eso le está redituando puntos favorables a la 4T, como dice él, y dice, bueno, eso solamente lo vamos a poder ver hasta las elecciones. En términos electorales, sí. Pero en términos digamos, de gobierno, de quién sigue llevando la agenda, ¿no? Y que la oposición no tenga suficiente fuerza para ponerlo contra la pared, a pesar de los gravísimos problemas que hay, eso habla, nuevamente digo, de eficacia política, ¿no? Entonces, en esos términos lo estoy viendo yo, ¿no? O sea, de cómo se está manejando el caso, independientemente de que no sea en los términos jurídicos que debieran conducirse como un Estado de Derecho ideal, ¿no? Sabemos que no hay una clara división de poderes, ¿no? Aunque hay avances, hay algunos atisbos de que esto puede ser así, ¿no? Pero también en el caso del Poder Judicial, vemos que todavía, ¿no? Está manejado sobre todo desde el Poder Ejecutivo, desde el Palacio Nacional. Entonces, hay dos maneras de verlo. Desde el estado ideal, el deber ser, o lo que existe, en términos concretos, ¿no? Y de cómo lo observamos, la oposición está arrinconada, ¿no? Veamos cómo están reaccionando los gobernadores del PAN, los gobernadores del PRI, Ricardo Anaya, están contra la pared, ¿no? Están debilitados hasta el momento. No podemos decir, bueno, ¿qué va a pasar en 15 días? No, pero hasta el momento, los días que lleva el proceso están contra la pared. Entonces, si nosotros vemos en términos de eficacia política, para mí no hay duda que lo están conduciendo bien la 4T. En términos, y no digo en términos, insisto, de un Estado de Derecho ideal, sino en términos de política concreta. Bueno, cuando yo hablo del buen proceso, para decir, o el debido proceso, estoy hablando de un Estado de Derecho, ¿no? Que debiera ser la concreción de un juicio limpio, sólido, porque entiendo que la 4T y muchos que andamos pululando por todos lados, queremos que este país se limpie. Y sería un muy mal precedente de la 4T hacer un cochinero de eso. O sea, no es solo quién va a ganar la elección, sino el precedente que tiene que sentarse en el país para poder dar un paso más al frente
con un país menos presidencialista, menos corrupto, un país de leyes e instituciones que formen, digamos, un carácter a los funcionarios que puedan ser realmente juzgados. Entonces, el pragmatismo aquí puede servir para las elecciones, pero no va a servir para una gran reforma de México. Yo prefiero lo primero que lo segundo. Ahora, si bien es cierto y es normal un juicio de este tamaño, o cuando menos como se anuncia de este tamaño, creo que los medios se han portado a la altura, ¿no? Debía pedirles López Obrador disculpas a los medios fifís neoliberales porque han mostrado que están también la mayoría a favor, digamos, de que se acabe la corrupción en México. Hay unos muy acelerados, otros más o menos centrados, pero creo que hay un consenso en el país. El problema es que, tú lo dijiste, Santa María, si se lleva bien este proceso, como Lozoya no se mandaba solo, entonces López Obrador tiene, perdón, la justicia mexicana, eh, tendrá que llevar al bote a Peña Nieto y quitarle la Casa Blanca, ¿no? Aunque esa es su mujer, dicen. Si no, ¿Sabes? entonces seguiría este pacto de no agresión López Obrador Peña Nieto, que le permitió gobernar desde 1918. Recuerden ustedes que Peña Nieto desapareció y el que empezó a gobernar extemporáneamente fue López Obrador, que por cierto en una de las tantas López Obrador dijo: Peña Nieto no se metió en las elecciones, ¿no? O sea, gané porque Peña Nieto no metió las manos. ¿Sí recuerdan ustedes esto? Ahora bien, yo quisiera pensar, estoy muy optimista, más allá del proceso electoral, que este proceso sea sano, sea limpio, sea justo, porque los mexicanos lo necesitan. Ahora, yo creo que es una reacción normal de los partidos empezar a agruparse y empezar a defenderse. O sea, no queda otra. Me gustaría verlos también depurando a la gente que ellos saben que son corruptos. Y esto no lo están haciendo, ¿no? Están creando, lamentablemente, una cortina de humo hasta ahora para esconder a sus corruptos, que los hay, que no son todos. Pero si no, esto no hace los partidos, efectivamente el 2021, a pesar de los problemas que tiene de pandemia, crisis, etcétera, México, creo que no habría para ellos perdón de la sociedad. Bien. He dicho, como dicen los políticos. Quiero partir de una expresión, tiene que ver con la intervención de Arturo, y quiero partir de una expresión de López Obrador cuando le preguntan que sí, qué pasaría con Peña Nieto en relación a este caso de Odebrecht, ¿no? Entonces dice que el pueblo decida, es decir, que el pueblo decida si Peña Nieto entra a la cárcel o no entra a la cárcel. Eso me parece a mí pues, malo. Me parece que no es propio de regímenes democráticos que el estar consultando al pueblo todo. Ya por eso somos un país, una república constitucional, tenemos leyes, tenemos reglas, ¿no?
hay penas, hay todo, en fin, ya hay instituciones que se encargan de tomar esas decisiones. Y lo que Obrador dijo hace muchos años al diablo con sus instituciones, él lo quiere suplir con que el pueblo siempre decida todo. Decidió en Santa Lucía, decidió en el Tren Maya, quiere que deciden lo de Peña Nieto, en fin, todo lo quiere llevar a la asamblea, todo lo quiere llevar a la plaza pública. En esa, si llevan a un pobre al crucifijo rodeado de tipo en la Edad Media, que llegaban, los ponían en una pira, en una hoguera y los quemaban, el pueblo disfrutaba esos espectáculos, ¿no? Yo creo que el pueblo decidiría con mucho gusto que metieran a Peña Nieto a la cárcel e inmediatamente después decidiría con igual gusto y con gratitud que Morena volviera a ganar todo en las elecciones, porque va junto con pegado, porque es una propuesta que tiene que ver con el poder político, no tiene nada que ver con la justicia. Es una justicia falsificada la que están manejando, totalmente falsificada. Y no creo que caiga en lo ideal por criticar la realidad tal cual es en el fondo. No son decisiones para la justicia, son decisiones para mantenerse en el poder sobre la base de una realidad, donde la realidad es que tenemos un poder en manos de una sola persona y que tenemos un pueblo que aplaude ese tipo de poder porque le está dando a escuchar justamente lo que quiere escuchar, ¿no? Les está dando el circo, vaya, el circo. Como no les da pan, les da circo. Y esa es la estrategia que van a manejar para el año siguiente. Esa es la realidad política. Y con eso quieren mantener su poder tanto en las legislaturas como en las gubernaturas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí sí que quisiera yo irme a las doctrinas y a los ideales. Me parece que México ya debe de superar esa situación. Que ya llegó el Sí, momento, ya llegó el momento. Ya basta de líderes de aldea, ya basta de iluminados, ya basta de los Echeverría, de los López Portillos, ya basta de eso. Démosle paso preocupémonos por fortalecer nuestras instituciones políticas, preocupemos por fortalecer nuestro régimen político, preocupémonos por eso. Eso es lo que me parece las ideas deben de generar este tipo de proyectos, ¿no? De proyectos reales, concretos. Sí, claro, si el realismo político dice que lo de Lozoya está fortaleciendo a Obrador y dice que el trumpismo, que la visita a Trump también fortalece a López Obrador, no por eso tenemos que palomear ese asunto. Yo al menos no lo hago. Me parece que López Obrador significa un retroceso político para este país, un retroceso, con todo y su jeringosa social. Con todo y eso, con todos esos programas sociales, me parece un franco retroceso político para este país. Si su propuesta es una retórica populista de asambleas, de aclamación, de aplausos, de emociones, de histeria y de erupciones volcánicas, pues creo que vamos para un rumbo que no debemos ir. Debemos ir más bien hacia un orden de instituciones. Haz un orden menos ruidoso y más eficaz, más civilizado y más normado. Muchísimo más normal. Sí, es sí, todo. bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Debemos de crear un Estado de derecho. Por supuesto, yo a lo largo de 32 años que llevo escribiendo en el noroeste, lo he insistido y creo que con mis acciones lo he demostrado. No caer en actos de corrupción, denunciar los abusos de poder, etcétera, ¿no?
Pero una cosa es, en el análisis político yo creo que son dos planos siempre, ¿no? Lo que queremos construir idealmente porque consideramos que es mejor. Así nos lo dicen varios ejemplos, el establecer una vida política institucional, de clara división de poder, el respeto de la soberanía popular, etcétera, es lo mejor para una sociedad. Sí, eso es un plano del análisis, digamos, es como un poco el deber ser. Y por el otro lado, es también el análisis concreto. Si no sabe uno hacer el análisis concreto y ver quién tiene más poder para imponer cierta agenda, ciertas acciones, entonces no podemos entender la política. Son dos planos. Entonces, lo que yo digo, sí, ¿no? Debe haber una conducción estrictamente apegada al derecho del caso de Lozoya, que es lo que nos tiene ocupados en este tema. Pero incluso a Helio lo traiciona su consciente cuando primeramente dice, es que López Obrador no debe. Dice, no, claro, no. Claro, ¿por qué lo traiciona? Se llama realidad? acto fallido. Bueno, es que sabe que esa es la realidad. Él es el que está conduciendo, es el que finalmente va a decidir que no es lo correcto, no es lo que debe de legalmente imperar, pero es el que está decidiendo, es el que está influyendo más en cómo se van a hacer las cosas. Ojalá no, pero hasta como vemos que están las cosas, así es, ¿no? Ahora bien, hay otro aspecto que es muy importante, Carlos, cuando dices, es que López Obrador solo les está dando circuito. No, yo creo que no. El hecho de que le esté dando algo de pan a una buena cantidad de mexicanos, a varios millones de mexicanos, es lo que fundamentalmente los sostiene en términos electorales. Lo que llaman otros, la clientela electoral. O sea, el hecho de que le esté dando ese dinero a través de los programas sociales es un pan que esa gente no había recibido y que por lo tanto, claro, tú puedes decir es que es mejor crear el empleo, por supuesto, pero el hecho que les den dinero en efectivo en sus manos de manera directa es estarles dando, poniéndoles pan en la mano, y es el principal sostén político de López Obrador y de la 4T, el principal, no tanto el manejo de los medios, la retórica, el carisma, no, ese es su principal sostén. Y eso es pan. Si no creemos que eso es pan, entonces estaremos nosotros pensando que no saben pensar esas personas, ¿no? Que no saben negociar su poder, su opinión, su voto. Lo siguen sosteniendo, a pesar de que hayan perdido algunos, porque les está dando un dinero, o sea, pan, ¿no? A través de políticas públicas que pueden ser muy criticables, sobre todo por sus opositores, pero son reales, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros debemos de ver todos estos elementos para ver que tan eficaz, independientemente de que no nos esté conduciendo, aunque es lo que desearíamos, a una sociedad de derecho, con instituciones democráticas sólidas, pero que finalmente, en términos de política concreta, es lo que está haciendo para sostenerse en el poder. Y hasta donde yo veo, y dicen las encuestas y muchos, es muy probable que en las elecciones del próximo año gane la mayoría de los puestos en juego, que se van a poner en juego. A pesar de esta extraordinariamente difícil situación que estamos pasando en el país, ¿no? O sea, por ejemplo, Trump no está pudiendo manejar en términos de eficacia política una situación similar. Crisis económica, crisis sanitaria, ¿no? Crisis de empleo, etcétera, y está 15 puntos abajo de Biden, ¿no? Porque igual Bolsonaro, la opinión de Bolsonaro, y estoy hablando de 3 líderes populistas de diferente signo ideológico, pues 3 líderes populistas. En el
políticas, Bolsonaro está como en el 30% de aceptación, porque tampoco está pudiendo manejar en términos políticos de manera exitosa la coyuntura. López Obrador sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he exigido desde la primera. Hay que analizar en términos concretos de lo real concreto y también de lo en términos reales. Estoy de acuerdo que construir una sociedad libre de corrupción o que se someta al mínimo esta, ¿no? De que funciona la división de poderes, etc. Sí, incluso que no hay una sociedad sin discriminación racial ni clasista, en fin, yéndonos más todavía, es lo que desearía yo, ¿no? Pero en términos de poder concreto, de lucha política específica, eso es lo que yo veo, ¿no? En este momento. No es el momento, pero los ideales y la situación concreta siempre van, se cruzan, se muerden, se arañan, y por lo general es nuestro marco de donde hablamos, digamos, sobre lo concreto, ¿no? Tomando, por supuesto, las aristas de lo concreto, ¿no? Porque vemos distintas las cosas. Ahora, yo estoy muy preocupado de que esto sea o vaya a ser un asunto solamente electoral. No me gusta. Creo que aún así, si ganara la oposición o no, no habríamos avanzado, digamos, 1 kilómetro, porque se desvirtúa concretamente una posibilidad de que México dé un paso contra la corrupción. Y me parece que eso es muy, 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 de veras, lamentable. Ahora, no sabemos todavía. Yo leí la encuesta de encuestas ayer anticipada. López Obrador va bajando, ¿eh? Y decir que está manejando suavemente la pandemia, a diferencia de Trump o de Bolsonaro, cuidado, ¿eh? Había que ver. No, lo que yo digo, Elio, es de que compara, aunque haya caído López Obrador, que no es así en todas las encuestas, pero aunque haya caído en términos de promedio, no ha caído igual que los otros dos. De acuerdo. No todas las piedras, cuando las tira para arriba uno, caen al mismo tiempo. O sea, hay que verlo. Yo no estoy afirmando de manera contundente que esto va a ocurrir, ¿no? Pero lo que está detrás no es nada estimulante para López Obrador, ¿no? Y no creo que pueda usar el juicio del siglo, digamos, de López, de Lozoya, sea, digamos, que pueda matizar, quitarle el hambre a la gente, ¿no? Porque si bien sus programas sociales es gente, digamos, que era ya improductiva, pero tiene a 25 millones de gente productiva en sus casas o saliendo de sus casas sin empleo, viendo morir a sus hijos, viendo morir a sus ancianos y, por supuesto, viendo que no tienen un pan para todos los días. Sí, vivimos en una incertidumbre que es o te mueres por coronavirus o te mueres de hambre. Y ya no digamos del asunto de la violencia. Yo lo que creo es que este juicio, le estoy rogando a Dios, porque soy ateo, gracias a él, que sea un juicio, no como dice el Cayón, ¿no? Un juicio justo, un juicio que respete el debido proceso. Creo que
Esto sería un cambio copérnico en México. Si López Obrador le echó a perder y con los problemas que tiene atrás, la verdad es que no sé dónde iría López Obrador, sería la chingada, como dice más aún si los partidos políticos se depuran, denuncian a los ladrones de los partidos políticos. Estoy seguro que las cosas van a ponerse duras y va a estar la bala en la moneda en el aire, ¿no? En México. Creo que todos van a hacer su parte, pero esta parte me importa menos a mí, ¿no? Que perdamos los mexicanos esta gran posibilidad de dar un paso adelante contra la república simulada y contra los ricos que salen bien con bolsas llenas de dinero de los impuestos, ¿no? Cuando hay 50 y tantos millones de pobres en México, ¿no? Esto yo creo que había que valorarlo y había que trabajar en los periódicos, en este portal, etcétera, lo que hacemos, empujar, digamos, a un juicio justo, no para López Obrador, que lo que ganaría mucho, hasta las elecciones podía ganar, sino que los mexicanos podamos tener una vida distinta, ¿no? Y esto no es idealismo, ¿no? Esto es, lo tenemos ahí, es concreto, está a nuestras manos y particularmente de la Fiscalía, y es lo que a mí me importa ahora más que las elecciones. Bien, yo creo que este juicio de Lozoya, que es el que nos tiene temáticamente reunidos en esta ocasión, es un juicio político. Es un juicio político. Desde que llegó a la Ciudad de México, se fue directamente a un hospital porque está enfermo, según se dice, pero el único que no ha dicho nada porque o está en secreto o no se ha dado todavía es el juez. El juez, el que dictó las órdenes de aprehensión, no conoce de la causa todavía. Pero el tema de Lozoya es el tema cotidiano desde que llegó en el orden de la política. Entonces, él está aquí por la política, no por la justicia, porque ahí es donde espera Obrador sacar su mejor raja, su mejor tajada en la política, no tanto en la justicia. Es más, si la justicia se encaminara siguiendo su propia esencia, sus técnicas, se metería en un enredo político el mismo Obrador, no los que saldrían culpables, porque no lo podría manejar. No es lo mismo un Lula en la cárcel de Brasil a un expresidente en la cárcel aquí en México, ¿no? No es lo mismo, habría una congestión política, ¿no? Cuando traes en el estómago mucho más de lo que puedes digerir. Entonces, pienso que esto lo están manejando políticamente, lo están midiendo políticamente y va a llevar los tiempos políticamente. Estos juicios deben de ser abiertos, deben de ser públicos, pues ya se decidió que fueran cerrados. Va a haber una secrecía en torno al proceso jurídico de esta causa, ¿no? Y se van a informar los medios a través del WhatsApp, así tipo Estados Unidos, en donde lo que pasa ahí adentro del tribunal solamente se conoce por ciertos, filtrado capsularmente, así va a ser aquí también ya. Entonces, todo lo quieren tener en un control muy férreo y el manejo político se va a dar de acuerdo a lo que Obrador diga cada mañana, ¿no? Le va a alcanzar este juicio político pretendidamente jurídico, pues yo pienso que no. Creo que los problemas que tenemos ahorita van a agravarse. Se va a agravar el problema del COVID, se va a
a madurar el problema económico, una caída anual de más de 10 dígitos de la economía mexicana es una, si no es un sismo, si no es catástrofe, es un declive verdaderamente dramático y dificilísimo de remontar, porque se tarda, un empleo se pierde en segundos y un empleo se crea en horas, por decirlo de esa manera. En 3 meses se perdieron 10 millones de empleos. 10 millones de empleos se crean en 3 años. En 3 años o más. Entonces, estas realidades van a estar presentes el año siguiente y Obrador no tiene cómo remediarlas, ni una ni la otra. Por eso va desesperadamente con el único escenario en el que él dispone, hace y deshace, el escenario de los corruptos. Y le sobra, tiene para todos los días, para estar siempre en los titulares, en las 8 columnas de los periódicos. Hay corruptos de lunes a viernes, si quiere, ¿no? Incluso los tiene ahí mismo en su partido ya, ¿no? Entonces, creo que este asunto de Lozoya, a pesar de que es un presunto delincuente, y creo que efectivamente sí pudiera salir culpable, jurídicamente hablando, el uso que se le está dando por parte del gobierno de López Obrador es un uso político, fundamentalmente. Nos queda un poco tiempo ya, así es que cada quien que participe puede cerrar su intervención. Arturo. Santa María. Sí, bueno, lo último, ya no tan directamente relacionado con Lozoya, ¿no? Aunque como creo que estamos de acuerdo Calderón, Carlos y yo, de que es un uso político sobre todo, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que no debería ser así, pues sí, es cierto, ¿no? Pero desde un principio fue una decisión política. O sea, López Obrador lo metió a la campaña. O sea, Lozoya no estaría aquí si no hubiese sido una propuesta política de López Obrador. Para empezar, ¿no? Aunque claro, se tenían que dar los pasos jurídicos para hacerlo. Pero fue una voluntad política, una decisión, una propuesta programática, ¿verdad? Traerlo para que enjuiciar a los corruptos como él. Entonces, sí, es fundamentalmente un uso político con bases legales para hacerlo, ¿no? Pero si López Obrador deja que Gertz Manero desde la Fiscalía maneje de manera autónoma, pues va a ser porque le convenga políticamente. Si no, no lo va a permitir, ¿no? Entonces, digamos, hasta ahí llegamos, ¿no? Si le conviene, lo va a hacer. Y qué bueno que ojalá se presentara esa situación, pero no lo creo, ¿no? Entonces, y en cuanto a la situación económica, bueno, hay que ver que ha habido, igual coincido con Carlos, aunque quizá no plenamente, un muy mal manejo de la economía de parte del gobierno de la 4T, pero va a haber países que decrezcan más que México, ¿no? O sea, esto no lo podemos omitir, en una situación de crisis económica mundial. Estados Unidos va a decrecer alrededor de 9.1, son los pronósticos, México un punto más. Pero Italia y España van a decrecer 2 puntos más que México, según el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando que la única economía del mundo que va a crecer en lo que resta del año es China, incluso más, más arriba de lo que pronosticaba. En el último trimestre creció 3.1 y le pronosticaban 1 punto y pico. Bueno, está creciendo China, pero es el único, quizá la India. Todos los demás no lo van a hacer, ¿no? Y van a estar en caídas de 8, de por lo menos 7%, 7, 8, 9, 10, 11, 12, casi 13% menos, ¿no? Entonces, estamos en una situación de independientemente de un mejor o mal manejo económico al interior de cada nación, la crisis es brutalmente mundial.
Esto es importante decirlo, porque si no nos automatizamos. Bueno, es que México, pues sí, estamos muy mal, pero el mundo está muy mal. Estamos en una situación de crisis, incluso, esta es otra discusión, es una crisis de modelo económico, ¿no? Y esto ya no están diciendo tan solo los economistas, lo están diciendo un montón de ambientalistas que son biólogos, que son, desde esa perspectiva, diciendo, tenemos que ordenar la economía y la sociedad desde otra manera. Ya no podemos privilegiar un crecimiento económico tan alto porque está dañando la naturaleza, etcétera, etcétera. Este es un tema muy, muy importante. Lo que está en juego no es tan solo un crecimiento económico, sino una manera en que hemos organizado la economía y la sociedad en el mundo, ¿no? Ojalá pudiéramos abordar este tema en otro momento. Muy breve, de acuerdo con Santamaría, pero si le agregas esto, estaría más de acuerdo todavía contigo. Hay en México un pésimo manejo de la pandemia. Sí, estoy de acuerdo. 2. Pero, no sería, sí, perdón, pero Elio, yo insisto mucho en mis artículos de que en un país con el 55% de las personas en la economía informal, no puede haber un manejo eficaz de una pandemia. Las pruebas son efectivas, las mascarillas son efectivas y no han, desde López Obrador a Gatell, las han echado para un lado. Segundo elemento, Santamaría. México es de los pocos países que no quisieron tomar préstamo del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional para paliar la crisis económica. Es increíble. Es un neoliberalismo post-neoliberal, ¿no? Es la locura. ¿Y tú crees que esto se lo va a perdonar la gente? Yo no lo sé. Si le agregamos eso y me permiten terminar la sesión, Cayón, tenemos tiempo todavía, Cayón. Un par de minutos, Helio. Bueno, Bueno, tenemos más tiempo, pero para no irnos de largo en esto, pues. 2 cositas. Santamaría, me gustó mucho tu artículo de Noroeste. Ni por aquí me había pasado eso, ¿no? Cayón, habla de los turistas en México, ¿no? Cómo los republicanos no usan cubrebocas y cómo los demócratas o adherentes a los demócratas, fans de los demócratas, usan mascarilla. Y esto también está ocurriendo en Estados Unidos. Mi pregunta es, Santamaría, rapidito solamente, o la dejamos para... ¿Cómo está creciendo entre nuestros compañeros de los 70, 60 el pensamiento cristiano? ¿Será la influencia de López Obrador? No, se me hace que es la crisis existencial, ¿no? De muchos de ellos. Yo te puedo decir que muchos de ellos ya pues, se sienten viejos y cerca del infierno y prefieren estar en el cielo y ya se hicieron muy creyentes. Pero también creo que tiene que ver con que muchos cayeron en problemas de adicciones, ¿no? Y que los salvó, porque esto es muy real, la religión ayuda mucho a salir de las adicciones. O es el AA recurre mucho a eso. Entonces yo conozco compañeros en diferentes partes que fueron alcohólicos o... Bueno, y son creyentes porque eso los salvó, digamos, de un cristiano que ya no está. Pues bueno, ahí puede ir la explicación, pero efectivamente me ha sorprendido que de repente en Hay un chat, ¿vale? De repente hay un me dicen crecimiento. que Dios... ¿Cómo? Sí.
Sí. Pero según Habermas, cuando vino al Congreso Internacional de Filosofía, aquí en Mazatlán, hace como 5 años, ya tiene 5, 6 años, 7 años, la religiosidad está creciendo en varios países de Occidente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Y tenía que ver mucho con problemas sociales, como un poco como los que estamos mencionando. El aumento de la tasa de divorcios, etc. Sería bueno preguntar si ha crecido la religiosidad en la situación de la pandemia, de crisis, de peligro de muerte, o ha disminuido. Yo creo que ha aumentado. La gente está recurriendo a todo para protegerse. Bueno, al menos alguna gente. Hay otros que les vale madre todo, ¿no? Pero, no sé, entonces, bueno, en situaciones de crisis existencial crece mucho la religiosidad, ¿no? Entonces, ya sea individual o social. Bueno, Bueno, pues es otro tema. damos fin a esta sesión. Cayón Viedas, Carlos Carrón Viedas, muchas gracias. Gracias, Elio. Estuviste muy filoso ahora, ¿eh? Oye, antes de que cierres, Elio, Sí. este tema que propone Santa María me parece muy interesante que lo tratemos Sí. sobre el modelo económico. Sobre el Muy modelo bien. económico. ¿Está bien? Y si como es, da para mucho, pero bien pudiéramos manejar la siguiente sesión, este tema de la religiosidad y el modelo económico. Las dos. Perfecto. O sea, en una Sí. sesión, como dos grandes temas, aunque el modelo económico da para un solo tema, para 1 hora, pero digo, para no... También. ¿Mande? Te da para un año. También. Sí, pero los Para dos, un pues año, efectivamente. que tratemos en nuestra siguiente reunión lo del modelo económico, que me parece muy interesante porque aparte muy pertinente para las discusiones que Pero estamos llevando a cabo. le va a molestar a Santa María, No, porque él no quiere nada de de los ideales, sino no, lo pero concreto. No, pues claro, estoy diciendo. Pero sí, claro. Pero es que yo desearía la igualdad total, la democracia absoluta, la sí, libertad, la tolerancia. si las ideas no son buenas, las soluciones no son buenas. Entonces, Son peores. tenemos que discutir ideas también. Y creo que el modelo económico es un magnífico tema. Cayón, Sí. ya me despedí de ti. Déjame Sí. despedirme de Santa María. Arturo Santa María Gómez, siempre brillante como siempre. Aunque no esté de acuerdo uno contigo, ¿no? Buenas, nos vemos. Igual. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.